Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radar Familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos. Soy Erwin Luna Latorre, transmitiendo desde Valora Radio, donde se llevan mensajes de paz, de amor y de formación. Mando un saludo a mi esposa Ceci, a mis 4 hijos, a Erwin, Pedro Pablo, Andrés y a Santi. Recuerda que Radar Familiar es un programa relacionado con la prevención, atención y cuidado de la familia, donde juntos iremos descubriendo esas connotaciones positivas para tu hijo, para que tú como radar, como una familia en radar, vayas adelantándote a posibles situaciones, vayas por delante. Por eso es Radar Familiar. El tema del día de hoy que nos toca es educación emocional en la niñez y en la adolescencia. Sí, educación emocional en la niñez y en la adolescencia. Recordemos muy brevemente los programas pasados que vimos donde hablamos de la crianza positiva, la parte de establecer límites, la parte de la autoestima, donde veamos cómo fomentar el apoyo del entorno, promover el autoconocimiento, enseñar las habilidades de afrontamiento, los límites con los hijos, la autoestima de los hijos, la resiliencia, la voluntad, el desarrollo de la voluntad tan importante, donde pues había que ejercer los sacrificios, la parte de capacidad de recuperarse, tantos temas tan importantes. Y hoy desde luego pues veremos un tema importante que es la educación emocional en la niñez y en la adolescencia. No olvides desde luego que esto establecemos normas para que de una manera respetuosa y desde la empatía marquemos una diferencia en la formación de sujetos emocionalmente funcionales, es decir, tus hijos y tus hijas, qué es lo que tú quieres. ¿Cuál fue el consejo práctico de la semana pasada? Pues aplicar precisamente una estrategia de la resiliencia, la que tú quieras. Espero que hayas escogido pues la del sacrificio, la de posponer las cosas, de hacer y cumplir sus deberes. No lo sé, tú ahí mismo fuiste estableciendo pues cómo puedes ir desarrollando esa parte de la voluntad. Como siempre decimos, pues rezar el rosario, que es importante, te ayuda muchísimo. Pues bien, pasemos a nuestro tema tan importante, educación emocional en la niñez y en la adolescencia. Y yo te preguntaría, ¿es posible hoy en día educar emocionalmente? ¿Acaso no existe demasiada información sobre este tema? ¿Soy una madre o un padre que fomenta con hijos con educación emocional o fomento que sean reactivos, reptilianos científicamente hablando? Esto y mucho más veremos durante el desarrollo del programa. ¿Cómo va esa educación emocional en mis niños y en los adolescentes? Bien, pasemos al segmento de la actualidad y las tendencias. Vámonos ahora a los datos. ¿Qué nos dicen las cifras al día de hoy? Y ojo, hay algunas cifras que incluso no son del año 2024, 2023, incluso 2020-21. ¿Por qué? Porque no se han ido actualizando. Pero veamos nosotros primero para contextualizar dónde estoy parado. Acuérdate que para la concientización debo saber a qué voy a enfrentar mi hijo y a mi hija. A qué educación emocional ellos se van a enfrentar. Si mis datos actuales son estos, bueno, solamente elévalo a unas 2 o 3 potencias más para cuando tu hijo que está en la niñez o en la adolescencia, pues lleguen a esa vida adulta. Y es realmente para lo que quieres preparar. ¿Qué nos dicen hoy estos datos de la actualidad respecto a estas situaciones emocionales de los niños y las niñas? La Clínica del Cerebro y la Conducta en la Ciudad de México nos dice que 2 de cada niños mexicanos presentan estrés y ansiedad. 2 de cada 10. 2 de cada 10. Si nos vamos a ese porcentaje en tu familia, pues quiere decir que por lo menos uno
te presentará ese tipo de problemas. Después la red informática de medicina avanzada nos dice, la prevalencia del estrés infantil en los Estados Unidos, conforme a algunas publicaciones, es del 27.5% y entre un 24.5% y un 20% en México. En lo que se refiere específicamente al estrés escolar, las estadísticas actuales informan que cerca del 25% de los niños de habla inglesa reportaron haber sido frecuentes de bullying escolar, esto ya lo hablaremos, y el 78% de los niños en China sufren estrés por su rendimiento académico. Dos contextos diferentes, pero quiero mostrarte cómo los datos nos muestran cómo estos dos contextos diferentes, pues hay un nivel alto sobre la parte del estrés y la ansiedad. Un artículo de swissinfo.ch publicado el 9 de junio del 2021 nos decía, un 70% de la niñez de México presenta síntomas de ansiedad por el confinamiento obligado por la pandemia, mientras que otros más desarrollaron adicción a los videojuegos y aislamiento social. Es decir, este 70%, aunque si bien han pasado, este reporte es del 2021 y han pasado 3 años, hoy seguimos teniendo efectos. Seguimos teniendo codependencias, seguimos teniendo ese tipo de adicciones en esa parte. Y es importante saberlo. También la revista Biomédica de la Universidad Autónoma de Yucatán publicaba, en la población mexicana, alrededor del 14 y 15% de los individuos presentaba algún trastorno de ansiedad. Y esta prevalencia llega hasta 18% en la población infantil y adolescente. Es decir, nos están presentando estadísticas que efectivamente la parte del bienestar emocional, la educación emocional, hay un problema en la niñez y en la preadolescencia. También asimismo en el comunicado de prensa por parte del INEGI, que lo hizo el 8 de septiembre del año 2022, fíjate lo que nos informaba hace 2 años técnicamente. El suicidio de personas de 15 a 29 aumentó en los últimos años. En 2015 se estimó una tasa de 8.1 muertes por lesiones autoinfligidas por cada 100,000 personas de las edades mencionadas. O sea, una tasa del 8.1% de cada 100,000 habitantes. Es muy alta, es una cifra inmensamente alta. Si la llegamos a materializar, pues son muchísimos adolescentes. El 8% es muchísimos, 8,000 que lleguen a autoinfligirse un daño o llegarse a perjudicar en su parte física. En 2021 la tasa de suicidios para el mismo grupo fue del 10.4 por cada 100,000 personas. O sea, aumenta en esa parte. Luego, en el caso de los hombres de 15 a 29 años, el aumento en el riesgo de suicidio aumentó de 12.4 en 2015 a 16.2% en 2021 por cada 100,000. Ve nada más ese contexto. O sea, yo estos datos que te estoy dando es para que tú veas que efectivamente hay una problemática que sí tienes que atender. La educación emocional de tus hijos, de tus niños, de tus preadolescentes o adolescentes. Tienes que hacerlo. También, seguimos en los datos. De los decesos por suicidio, destaca que los hombres tienen una tasa de 10.9 suicidios por cada 100,000 y la tasa para las mujeres es menor, 2.4 por cada 100,000. Quiere decir que el varón, la tendencia es que son los que están cayendo pues en esa parte de tener ese estrés elevado, esa depresión, que finalmente es una depresión. Finalmente, la Asociación Americana de Psicología expresa, los padres subestiman el impacto que su estrés ejerce en toda la familia. Repito, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Psicología? Los padres subestiman el impacto que su estrés ejerce en toda la familia, lo cual podría tener implicaciones de salud más intensas de las que se imaginan. Y claro que sí. Si tu hijo no trae esa educación, esa autorregulación emocional, pues claro que son problemas. Y claro que sí. Pasemos al segmento de historia de éxitos y experiencias personales. Simplemente me voy a ir a un hecho y no voy a referir un caso concreto por esta vez. Voy a referir casos que yo estoy seguro que más de los que nos están viendo y nos están escuchando, estoy seguro que nos ha pasado, ¿no? Tolerancia a la frustración. No hay tolerancia a la frustración. Cuando le interrumpe los juegos, cuidado, la que se arma si le interrumpe los juegos. Y ahí están todos embobados, están ahí todos metidos, o se los quitas, los desconectas y parece que le has pedido otra cosa. Seguir instrucciones.
Las instrucciones del día a día, no estoy diciendo cosas tremendas. Levanta tu ropa, respeta a tu hermano, haz tu cuarto, tiende tu cama, lava los trastes, o sea, cualquier tipo de instrucción. Y empiezan en ese momento a enojarse como si tú le pidieras, lava los 1000 trastes que están ahí, o levanta 100 playeras, o dóblalas las 500 playeras que están ahí. ¿Te parece que estás hablando en ese idioma? Luego cuando los padres dan familia, dan consejos, pues no escucho, oigo, y ya te muestran un lenguaje corporal de, ajá, sí, siguiente, sí, ¿qué más? Y empiezan a rechazarte en esa parte. Y otro problema, desde luego, viene una problemática y se frustran. No saben cómo resolverlo, entran en cólera, se repliegan, huyen, y bueno, empiezan a actuar de esa manera. O no terminan las cosas en cuanto se presenta un problema. Peor aún, ya hablamos antes 3 programas de la resiliencia al respecto. Entonces, no terminan las cosas en cuanto se presenta un problema. Bien, pues empecemos a desarrollar nuestro tema de hoy. Y como has visto, pues los datos, como has visto las historias que se han vivido, estamos en muy en contexto. Educación emocional en la niñez y en la adolescencia. ¿Y por qué digo educación emocional? ¿Y por qué no digo bienestar emocional, que suena más pleno? Pues bueno, no lo digo el bienestar emocional porque hoy socialmente se ha malinterpretado. Tal parece que ese bienestar emocional es que todo esté bien, que fluya, que no tengas emociones negativas, que todo lo que te rodea sea un contexto alegre, positivo, feliz, que no haya nada que te exija absolutamente nada, que no haya ningún tipo de problema, que no haya ningún tipo de adversidad. Ya no, todo está ahí. Por eso no hablo de bienestar en este programa de bienestar emocional. Hablo de educación emocional. Educación, edúchere, guiar, acompañar la parte emocional. Y cuando hablamos nosotros de la parte emocional, recordemos lo que hablamos en un programa pasado de una manera más amplia. ¿Cómo funciona tu sistema límbico? Tu sistema límbico, que es tan rico, es la parte de las emociones, entre otras funciones que tiene neuralmente. Se encuentran el del lado izquierdo normalmente, y en esa parte se encuentra tu amígdala. En esa situación, la amígdala, en cuanto recibe algún tipo de información, es decir, un estímulo externo, la amígdala tiene el tamaño de una uña. No estoy hablando de las gargantas, de la amígdala, sino así se llama, amígdala. Y su función, desde luego, es mandar una respuesta neural ante estímulos externos, que en ese momento alcanzaste a oír, ver o escuchar en esa parte. Entonces, ese estímulo empieza a hacer su flujo neural y trata de irse del lado derecho a toda la parte del pensamiento cognitivo hasta llegar al lóbulo frontal. ¿Qué sucede en la parte de la emoción? Cuando te mandes una emoción, y me voy a ir a la parte negativa, una emoción negativa, enojo, disgusto, frustración, desesperación, flojera, cualquiera de estas que son válidas, que son legítimas, que está bien que sientas esa serie de emociones negativas, porque te está alertando, es una alerta, no es algo negativo, te está alertando de una situación percepcionalmente. Entonces, cuando pasa ese neurotransmisor con esa información de esa emoción negativa, pasa a tu parte cognitiva, y aquí es donde el ser humano llega a decidir, ¿la tomo, la acepto o le da el justo valor? La amígdala su función no es darte una dimensión de esa emoción, no te la da, simplemente suelta, y de acuerdo a la información recibida en su percepción, es como suelta la emoción. Puede ser un enojo del 1 al 10 en 2, en nivel 4 o 5. Puede ser un momento alegre del nivel 1 o nivel 5 o nivel 7. Puede ser una tristeza de un nivel 2, 5, 8. Depende del estímulo exterior con que recibió, percibió, observó, analizó, escuchó una situación, y entonces te genera esa parte de ese estímulo. Ese estímulo pasa pues por tu lóbulo frontal, donde cognitivamente le vas a dar su dimensión. Aquí es la parte donde hay que formar realmente a los hijos y formarte a ti. Si nosotros cognitivamente le damos la dimensión correcta, no vas a tener ningún problema. El problema es cuando lo superdimensionas, cuando lo llegas a hacer más grande, cuando tu bicicleta, que son para dos, el mismo tamaño que tiene la parte de emociones y el mismo tamaño que tiene la parte neural, la parte cognitiva, y entonces
tu parte cognitiva se empieza a hacer más pequeño y empiezas a hacer la emoción mucho más grande. Y claro, como ya está en ese momento tu bicicleta, que son para dos, trae más peso de un lugar que el otro, pues ya se hace más pesado y más lento. Si ves cómo estamos interpretando este tipo de bicicleta, este tipo de emociones en esta situación, pues así pasa, así es en la parte de la vida. Entonces, la parte de educación emocional es educar precisamente esos estímulos naturales, buenos, que me da en ese momento mi cuerpo biológicamente y que yo voy a razonar y dimensionar de manera racional esa parte, una manera racional de que le estoy dando ese tratamiento que debe de tener, esa emoción, y no dimensionarla. Hablaré más adelante, no voy a bajar en este detalle, cómo hacemos nosotros la percepción. Bien, segundo, estrés escolar. Papá, mamá, es un sofisma. Es un sofisma el estrés escolar. ¿A qué me voy yo con esto? Sí, es verdad que de repente hay escuelas, colegios que dejan muchísima tarea, dejan al estudiante que en la tarde se la pasa estudiando. Estas escuelas o colegios engañan realmente a los padres de familia, dejando mucha tarea, cuando realmente la práctica no va de esa manera, si hablamos correctamente de la manera de aplicar la taxonomía de Bloom. Entonces, pero sí, no es tanto la cantidad de tareas, el estrés escolar, trae estrés escolar, sino la dimensión que tú le das al tratamiento a cada una de las cosas. Incluso la propia dimensión. Por ahí conozco un colegio que deja muchísima tarea, muchas matemáticas, y va dejando todo este tipo de situaciones y así. Pero bueno, esta parte tú debes de tener mucho cuidado en que llegues a dimensionarlo de manera más grande. Hay que mencionar, es correcto, hijo, es verdad, están dejando mucho, hablaremos y veremos si realmente esta escuela o colegio es para ti. Estoy hablando de mucha, no estoy hablando de alguna tarea que le genera un efecto y mamá un disgusto y a ti te genera un disgusto, no estoy hablando en esa parte. O sea, lo que quiero que dimensionemos y quede claro es que el estrés escolar, ten cuidado porque es algo nuevo sociológico que está saliendo. Y todos tuvimos situaciones difíciles cuando estábamos nosotros en nuestra infancia. Incluso tal vez más difíciles que lo que tenemos ahora. Porque antes pues daban reglazos, antes te jalaban la patilla, antes bastaba la mirada, antes te daban castigos nada congruentes. Y sin embargo éramos hombres, niños resilientes y no salimos con algún tipo de problema. Sí con malas experiencias, pero no con algún tipo de problema. Entonces, tener cuidado con esa parte cuando tú escuches con el estrés escolar. Me pregunta aquí Chini Ávila, ¿cómo se trata un adolescente de 13 años? Bueno, Chini, debes de tomar en cuenta que tu hijo se encuentra ahorita en la hija se encuentra en la preadolescencia. Para que lo logremos entender cuando hablamos de la preadolescencia, es decir, que adolece, por eso es la adolescencia, estamos hablando de que se encuentra en la etapa del pavo real. ¿Qué es la etapa del pavo real? Todo lo sé, todo lo puedo, soy víctima, nadie me comprende, todo lo sé, todo lo puedo, soy víctima, nadie me comprende. Esa es su percepción, ese es el mundo que tu hijo o tu hija en ese momento está. Segundo, está creciendo hormonalmente. Como está creciendo hormonalmente, pues trae una bioquímica mayor, entonces su alteración a la paciencia no es igual, porque tiene cambios hormonales. Entonces debes de saber eso, de que su tolerancia no llega a ser de un momento de una manera igual que todas las demás. Tercero, su pensamiento crítico empieza a madurar, es decir, se empieza a dar cuenta que efectivamente la no responsabilidad tiene consecuencias y que él es o ella es responsable de su propio actuar. Entonces es una lucha. Entonces, ¿qué sucede en esta etapa? Llega tu hijo o tu hija en ese momento una resistencia que es normal. Siempre recomiendo que lo que llegue a decir en esta etapa tu hijo o tu hija, que te entre por un oído y salga por el otro. No te lo tomes personal, porque luego sí llegan a decir cosas muy hirientes, pero no lo piensan, están de una manera muy reptiliana. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Cómo debes de tratarlo? Siempre, desde luego, tener establecidas las reglas, los límites, sus consecuencias positivas o negativas. Cuando hablo de negativas me refiero a aquellos privilegios que dejó de tener porque dejó de cumplir con sus responsabilidades. Tener una buena comunicación te va a ayudar mucho lo que vamos a hablar ahora de todas las estrategias de la parte de educación emocional. Chini, ahorita lo que hablemos en el programa, todo esto aplícalo con él, te va a ayudar o con ella.
Pero te adelanto en esa parte, ten una buena comunicación, nunca que cierre su habitación, trata de dialogar, hablar y que exprese sus emociones. Y nunca confrontarlo. Y si en un momento te das cuenta que ella o él está intolerante, no es el momento para dialogar. Si en un momento que ves que se resiste, no es el momento para demostrarle que tú mandas en ese instante. Espera que tú tengas la batuta, espera que se le haya bajado en ese momento toda esa dopamina que tiene ahí enfrente y que está bloqueado su parte cognitiva. Deja que baje para que pueda entrar la razón. Esa es la manera de manera general. Puede haber una situación excepcional, pero bien. Pero Chini, lo que vamos a hablar más adelante también te va a ayudar para tratar a un adolescente de 13 años que puedas ir tratando. Espero en un momento haberte dado una visión rápida de qué podemos hacer. Bien, pasemos a las estrategias puntuales. Estrategias hacia los padres. Vamos a hablar en este programa. Estrategia para los padres y estrategia para mis hijos y mis hijas. ¿Cómo? A ver, Erwin, estás hablando de la educación emocional y yo quiero saber cómo tengo que hacer con mi hijo o con mi hija para educarlo precisamente en la parte emocional. Pues sí, primero para educar a tu hijo o a tu hija, tienes que educarte tú. No hay otra. Si tú quieres saltarte a las 4 estrategias que daré más adelante en el programa, está bien, hazlo. Pero quiero que sepas que por default la causa no es buena porque el testimonio arrastra y tienes que cambiar tú, sea la edad que tengas. 20, 25, 30, 40 años, 50, 60, puedes cambiar. Tu parte cognitiva es mucho más fuerte y la parte por eso tienes que tener las 3, la concientización para que pueda ser congruente. Lo puedes hacer. El problema es tu resistencia, es que no y tú mismo te metes sofismas. Entonces, tú puedes cambiar. Primero hablemos de estrategias hacia los padres. Primero, modelar el manejo emocional. Como Erwin. Modelar el manejo emocional, sí. Tienes que modelar tu manejo. Tu parte reptiliana, tu parte de la amígdala, cuando te recibes un estímulo, tienes que ser testimonio de ecuanimidad. Tienes que ser testimonio de que logras dominar la parte emocional, tus reacciones. Tienes que ser testimonio de aquel que te grita y va en el coche y te está pite y pite o hace alguna situación difícil o te atiende mal o te levanta la voz y que sí, nos sale y llega la parte emocional porque somos seres humanos. Acuérdate, puedo sentir, mas no consentir. Puedo sentir, mas no consentir. Eso repíteselo también a tu hijo o a tu hija. Entonces, modelar el manejo emocional. Los padres, papá, mamá, son modelos para tus hijos. Son modelos. Lo que tú modeles lo van a hacer mejor que tú y a la tercera potencia. Yo a veces cuando he estado en escuelas o colegios, de repente el alumno o la alumna trae pues unos hábitos sociales no muy propios. Incluso a veces un vocabulario no muy correcto. Investigas, platicas, dialogas y la pregunta mágica que siempre tenemos que hacerle a un niño o un adolescente. ¿Dónde aprendiste eso? Porque eso es lo más importante, saber su fuente. ¿Dónde aprendiste eso? No es que mi mamá cuando alguien se le mete grita pip, o no es que mi papá cuando de repente no le dan un buen servicio actúa y hace pip. Ok. Entonces, esa parte viene. Es importante que tu papá, mamá demuestren habilidades de manejo emocional. Y no pasa nada, lo veremos más adelante, si un día te equivocas, si un día tienes el error, porque nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, tienes que tener habilidades de manejo emocional. Te va a servir más adelante, papá y mamá, cuando hablemos de técnicas precisas para poder manejar la parte del estrés, la ansiedad, también tú la puedes aplicar, que viene más adelante para no ser redundante. Expresar desde luego tus propias emociones de manera saludable. Yo recuerdo cuando pregunto a alumnos ¿qué emoción te surgió esto? Algunos sí me dicen, esto, por ejemplo, una realización de un experimento, una labor, un proyecto que hayan hecho en Space Maker o algo, y les pregunto, oye, ¿cuál es tu emoción que te generó esto? Y entonces, unos sí me contestan y las identifican rápidamente qué emoción, alegría, sorpresa, gusto, orgullo, y otros no saben expresarla o incluso te contestan otra situación que no es una emoción. Claro, tú le ayudas al alumno a decirle, esa no es una emoción, te ayudo, te dio alegría, tristeza, orgullo, satisfacción, ¿qué te generó? Y entonces ya le abre su panorama y logra expresar. Entonces, sí que expresen tus hijos, tus hijas, sus emociones de una manera saludable.
También debes de mostrar cómo manejar el estrés tuyo, la frustración o tu tristeza, de una manera constructivista. Es decir, tú estás construyendo la manera en que le enseñas cómo hacerlo. Que vea que te cuesta y que regulaste tu organismo biológico ante una emoción negativa que vino y que, bueno, estabas casi por, en ese momento, explotar. Eso tienes que hacer. Entonces, primero, modelar papá, mamá, el manejo emocional. Segundo, crea un ambiente de aceptación. A ver, Edwin, ¿cómo es un ambiente de aceptación? Si yo siempre acepto a mis hijos, pues son mis hijos. Claro que yo los acepto. Te quiero dar el enfoque preciso en la educación emocional de qué hay que hacer. Los niños y los adolescentes deben de sentir que sus emociones son válidas y aceptadas en el hogar. Válidas. ¿Cuántas veces papá y mamá tú expresas, en esta casa no? Y entonces llegas en ese momento a invalidar emociones tal vez no correctas, pero sí legítimas. Y legítimas porque qué bueno que tu hijo o tu hija expresen algo. Si no se vuelve una olla express, preocúpate del que no dice nada, no expresa nada, camina como si la vida siguiera y como si nada le inquietara, como si no hubiera emociones. De ese sí, preocúpate. Ahí necesitan una ayuda especial. Pero hay que reconocer esas emociones que son válidas y aceptadas en el hogar. Tú debes en un momento crear ese ambiente de aceptación. No importa que tú digas, pero ¿cómo es posible que se haya enojado por esta situación? No importa. Es su manera de procesar toda la información y todo lo que tiene. O sea, en esa parte no te inquietes. Los padres pueden crear un ambiente donde los hijos se sientan seguros para expresar sus emociones sin miedo a ser juzgados o rechazados. Casi siempre los papás, tengan cuidado de juzgar a tus hijos. No somos nadie. Y no puedes decirle, ay, siempre eres un miedoso. Ay, siempre te quejas. Ay, siempre eres un enojón. Ay, siempre haces berrinche. ¡Ay! Estás determinando. Y entonces estás rechazando sin que te des cuenta, porque si te dieras cuenta de lo que le haces a tu hijo o a tu hija, no lo harías. Me queda claro. Si tú lo hicieras conscientemente, pues es una persona que tiene un problema psicológico que tienes que atenderlo. Pero lo general, lo normal, tú nunca vas a hacer algo que llegue en un momento a dañar a tu hijo o a tu hija. Y por eso tienes que saberlo. Tienes que crear ese ambiente de aceptación y sin miedo a que sean juzgados o rechazados ellos. Y tú tendrás que trabajar sobre tu lenguaje corporal y la manera que tú pues vas viendo las cosas. Entonces, primero, modelar ese manejo emocional que es importante. Segundo, crear un ambiente de aceptación. Tercer consejo para papás. Pero antes quiero mandar saludos y gracias porque nos acompaña Luis Bonifaz, Aurelio Rivera, Mari Torres, Raquel Calderón, Lala Espíritu, Marta Elena Fernández, Ariana Aragón, Mari Romo, Ivonne Santiago, Arturo Martínez. Un gran saludo, gracias por estar en el programa. Sé que te ayudará mucho y espero que realmente lo que busquemos sea un radar en las emociones de tu hijo o tus hijas. Bien, tercero, practicar la empatía. Ya hablamos de la aceptación. Ahora es practicar la empatía. Ayuda a tus niños o a tus adolescentes a comprender y empatizar con las emociones de los demás. Es importantísimo. Si tú eres de esas personas que juzgas, que siempre das un juicio, tú lo que estás haciendo en ese momento es darle un testimonio a tu hijo o a tu hija sobre las emociones, ser crítica, ruda, ser duro o dura, o sea, en ese momento, y no es nada bueno. Deja en algún momento de juzgar a los demás y más bien trata de comprender el contexto de lo que llegue a suceder, que no se parten juzgando, comprender y empatizar también con las emociones de los demás. Ay, mamá, yo no sé por qué Juanita expresó esto. Bien, hijo, pues hay que respetar a Juanita. Es una emoción legítima de ella y ella lo ve así. No, pero yo no lo veo así, no opino. Qué bueno, hijo, que tú tengas una mejor educación emocional y que lo veas de manera distinta, pero hay que aceptarlo. Mamá, es que siempre estoy molesto porque resulta que Raúl siempre está enojado, está disgustado y no me gusta. Bien, pues hay que comprenderlo, hijo. Esas emociones que él tiene en ese instante debe ser por algo y es un efecto en el que él trata de gritar que tiene una necesidad de algo. Pero al final no te debe caer mal. Hay que entender esas emociones legítimas de tus amigos. Segundo, para practicar la empatía. Los padres pueden enseñar a sus hijos
a ponerse en el lugar de los demás, reconociendo y validando las emociones de amigos, familiares y compañeros. Pónganlos y trasládanlo. ¿Por qué ayuda mucho esta técnica? Porque para practicar esta empatía, tú lo sacas de su yo, de su contexto, y lo trasladas a una situación fuera de tu hijo o de tu hija, o fuera tuya, porque estamos hablando también de tu testimonio. Y entonces ves y tratas de ver las cosas distintas, desde la situación, no desde la percepción, que esa está influida por todas tus cosas y todo tu mundo interior que tú tienes, sino la situación te sales de ver y enseñas. Y eso tratas de practicar esa empatía en el día a día. Esa manera tan rica de que con ellos vayan logrando entender con la parte de saber cómo reconocer y validar esas emociones de los demás amigos, poniéndose en el lugar de los demás. Esa es la estrategia, poniéndose en el lugar de los demás. Bien, cuarta estrategia para papás, fomentar la comunicación abierta. Habíamos hablado de crear un ambiente de aceptación. Ahora hablamos nosotros de una comunicación abierta. Establece un canal de comunicación abierto y honesto con tus hijos. Abierto y honesto. Y cuando refiero a abierto es que ellos se pueden acercar en el momento que lo deseen. Cuando me refiero a abierto es que saben que tú siempre tienes la actitud de escucharlos, sea como te encuentres o donde estés. E incluso, ¿por qué no escucharlo cuando tú estás de malas? ¿Cuántas veces no se acercan tus hijos, tus hijas porque estás de mala y ya no te dan a conocer en esta parte? Y desde luego, sea honesto. Ahora, esta comunicación abierta, quiero decirte, papá y mamá, debes de tener cuidado con las máscaras emocionales. Ten cuidado con esas máscaras emocionales. Esas máscaras emocionales llegan a perjudicarte realmente. ¿Por qué? Porque las máscaras emocionales son esas cuestiones psicológicas o percepciones o experiencias que tuviste tú en un mundo anterior cuando estuviste pequeño y las cargas. Y entonces demuestras y transmites todos tus miedos. Entonces, es que yo no quiero que sea así, cuando puede ser algo muy bueno para tu hijo o tu hija. Es que yo no creo que sea bueno. Ten cuidado con tus miedos y tus temores. Antes de transmitir y educar emocionalmente a tu hijo o tu hija, trata de ver que no sea un temor. Es que yo quería que sobresalieran. Es que a mí me da miedo hablar en público. Es que a mí, ten cuidado con esos esques anteriores. Sí, trabájalos, pero contextualiza el tiempo y forma de tu hijo o tu hija. Eso es muy importante que lo hagas, papá, mamá. Ten cuidado en esto. Tus máscaras emocionales de verdad arrastran a hijos. Yo cuántos veo, de repente la otra vez veía uno ahí en un club y el hijo chiquito, 4 años, y le ponía a tirar y le hablaba que tirara a la portería y tirara a la portería y que lo hiciera. Y ahí estaba. Y me impactaba. Entonces yo decía, sí, ese pobre señor quería ser futbolista. Quedó frustrado y ahora quiere que su hijo sea un gran deportista. A otro Messi, ahí está, ahí está. Y entonces quiere que él llegue a tener eso. Y le transmite su miedo. Igual su hijo no tenía ni la habilidad ni la destreza, o no lo quería y no era su gusto ni era su apetencia. Pero ahí está, en la máscara emocional de papá. Tengan cuidado con eso. Segundo, para fomentar una comunicación abierta, anima a tus hijos a hablar sobre sus emociones, preocupaciones y experiencias. Y este es un reto, más si tienes un hijo preadolescente. Si tienes un hijo preadolescente, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué aprendiste hoy? No mucho. ¿Y qué hubo más? Nada, todo bien. No te expresa. Tienes que, desde luego, utilizar estrategias prácticas para lograr que haya un canal. ¿Y cómo es una experiencia práctica para que ellos abran? Le vas a hablar de lo que a ellos les gusta. Si de repente no te expresó cómo se encontraba o qué emociones tuvo en ese día o cómo le fue en el baile durante ese día, pues bueno, tú háblale de lo que a él o a ella le gusta. Y ya después de que le hables de lo que a él y ya haya fluido una comunicación, entonces sí le dices, ok, ¿y cómo te fue el día de hoy, hijo? O sea, si tú ves que no tiene esa capacidad, llégale por lo que le gusta. Y de repente sí también, ojo, sé prudente, puede ser que en ese momento esté fastidiado, disgustado, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada. Bueno, respétalo. Ok, hijo, ok, hija, cuando estés listo me encantaría saber cómo te fue. Gracias, te amo y nos vemos al rato. Y respeta su momento. Eso es lo que hay que hacer. Segundo, de comunicación abierta, escucha activamente y valida sus sentimientos sin minimizarlos.
No minimices las emociones de tu hija, de tu hija. Que sean válidas o no válidas, no las minimices. No las minimices. Aunque sean heréticas, no las minimices. Respeta, porque si no vas a crear un bloqueo y para abrirlo y después desbloquearlo, hacer una regresión, se vuelve más difícil. Debes de ser, y si un día minimizaste y no te diste cuenta, pide perdón. Oye, hija, la otra vez expresaste sobre esto, yo me reí, creo que sarcásticamente, no era mi intención, pero te pido disculpas. No quería hacerte sentir mal. Eso vale mucho más y eso valida las emociones y de esa manera lo puedes ir haciendo. Entonces, recapitulo, papá, mamá, estrategias para ti para tener una educación emocional en tu hijo, tu preadolescente. Modelar ese manejo emocional. Segundo, crear un ambiente de aceptación que esté segura tu hija de expresar de dónde está su contexto, que está bien hecho. De practicar la empatía, desde luego, con los demás, que llegue a atenderlo, que se ponga en sus zapatos y fomentar esa comunicación abierta que estábamos hablando. Bien, pasemos ahora a las estrategias hacia los hijos. Primero, enseñar habilidades de autorregulación. Primero, pues, ¿cuáles son estas habilidades de autorregulación? Y habilidad, cuando habilidad, hablo yo de habilidad, esa habilidad que es generar un hábito día a día de manera continua y constante, eso es una habilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la primera para tener esa autorregulación es la respiración profunda, que significa que tu hijo o tu hija sepa respirar, inhala flores de manera profunda, inflama en su estómago la respiración diafragmática y luego apaga fuego o suelta, exhala. Entonces, inhala y exhala. Te explico para qué sirve esto científicamente. Cuando la amígdala manda un estímulo negativo, una emoción negativa, inmediatamente sus puentes neuronales se cierran, se ponen en alerta y empieza a correr de una manera más rápida, continua, el torrente sanguíneo. Entonces, esto hace que también tu capacidad de razonar pues se vuelva limitada porque puede estar bloqueado en un momento por la emoción, si llega a ser incluso más fuerte. Bien, cuando tú respiras, le empiezas a dar oxígeno a la sangre, empiezas a oxigenar la sangre, porque cada vez que inhalas, estás dando ese oxígeno a la sangre y entonces la sangre manda un estímulo de que evidentemente está recibiendo ese oxígeno para que se tranquilice, porque la situación no apremia, para que empiece a reducir y entonces toda la vida la que está mandando, toda esa dopamina, pues empiece a crearse endorfinas para que tú empieces a respirar, inhalas y exhalas, para tratar de tranquilizarlo. Yo he contado varias veces en este programa porque sigo impactado. Un día un niño estaba pero muy molesta, pero demasiado molesta, y estaba en mi oficina, y ahí sentada junto con otras dos, sobre una injusticia que había pasado. Pero yo la veía como inhalaba y exhalaba. Y hacía un gran esfuerzo, pero demasiado, o sea, obvio. Y claro, y le dije, oye, ¿y quién te enseñó a hacer esta respiración? Mi mamá. O sea, esa parte tan rica, tan buena, que lo utilizaba en un momento donde ella podía haber perdido la cordura. Sin embargo, inhalaba y exhalaba. Entonces, respiración profunda. Y tú le tienes que enseñar a tu hija, va a ayudarle, grábalo en un momento para que veas que sí puede. ¿Cómo duerme? Cuando tú duermes, llegas a tener una respiración diafragmática correcta. Inhalas y exhalas como debe de ser diario. Nada más que somos flojos para respirar. Y al ser flojos para respirar, pues no podemos hacer nosotros las cosas. No las podemos en algún momento ver y hacer de manera correcta. Entonces, tienes que enseñar ese hábito de respirar bien, de respirar profundo, que eso ayuda a calmar a tu cuerpo de una manera tranquila. Segundo, atención plena, el famoso mindfulness. La atención plena es una práctica que consiste en estar consciente del momento presente, sin juzgar. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? Ok, estoy teniendo una emoción negativa. Bien, sé que tengo que atenderla y la voy a resolver. Puedes enseñar desde luego a tus hijos de esta atención plena como la meditación o más bien la reflexión del escaneo corporal. ¿Ok? ¿Qué parte siento que estoy alterado? ¿Qué parte siento que me está inquietando? Porque sí, en mi caso de Erwin Luna, cuando en un momento viene una situación, se va al estómago. En mi caso se va al estómago.
mi sistema nervioso descarga ahí esa emoción o lo que yo estoy sintiendo. Que lo llegue en un momento, saber dónde está. Desde luego una respiración consciente que ya habíamos hablado, o simplemente prestar atención a sonidos o sabores o sensaciones presentes en el momento. Algo que ayuda muchísimo en el mindfulness. Tú tienes una situación, disciplínate inmediatamente, ten resiliencia de pensar en otra cosa, de pensar en el bosque, de, a ver, esto que estoy palpando aquí, ¿a qué sabe? O de estar consciente en el lugar y qué colores estoy, y desenfocas. Lo importante es desenfocar toda esa marea de información bioquímica que tienes, neural, en ese instante, y tú cuando desenfocas, le das un mensaje, pero das como esos caballos que vas corriendo a galope y de repente se paran con las 4 patas de golpe para no seguir. Eso es lo que haces en mindfulness cuando llegas en algún momento a prestar atención sobre sonidos o sabores, sensaciones distintas. Para esto con tu hijo o con tu hija desarrolla ese tipo de habilidades. Bien, visualización creativa. Esto es una técnica que se utiliza para la imaginación, para crear imágenes mentales positivas y relajantes. Puedes guiar a tus hijos a visualizar un lugar tranquilo y seguro, donde se sientan felices y relajados, sea en la playa, en el bosque, en el mar, jugando en algún lugar con amigos, jugando tenis, una playa, o sea, lo que sea. Pero tienes que crear esa visualización creativa. Entonces tú hasta le puedes dar ese nombre. A ver, hijo, hija, para eso lo hiciste. A ver, vamos a desarrollar una técnica que nos va a ayudar mucho cuando tengamos una emoción negativa, hijo. Entonces, vamos a tratar de crear ese hábito y visualizarlo de otra manera y trata de que traslades. Pero tienes que hacer ese hábito antes, no en el momento. Tú si le hablas en ese momento, su mente cognitiva está bloqueada y no lo va a hacer. Entonces debes de ser muy cuidadoso y cuidadoso, ¿de acuerdo? Y por último, esa parte de técnicas de relajación muscular. Una cuarta técnica para la parte de habilidades de autorregulación. O sea, enseña a tus hijos a tensar y relajar los diferentes cuerpos, los grupos musculares del cuerpo para liberar la tensión y el estrés. Puedes empezar por los pies y luego avanzar gradualmente hacia arriba, tensando y relajando cada grupo muscular durante unos segundos, estirándote, abriendo las manos, trata, o sea, de algo que te ayude, una postura cómoda, relajante, porque hay que tratarlo. Cuando uno de repente viene una emoción negativa, pues nos ponemos duros, estamos listos. ¿Por qué? Porque en ese momento la amígdala no sabe si viene un mamut que está ahí enfrente. Entonces, esa parte tratar de ir haciendo. Segunda estrategia para tus hijos es estrategias para distraer la atención. Va un poco vinculada a lo que nosotros habíamos hablado, aquello de la parte de la atención plena, la parte de mindfulness. Pero, ¿qué es? Ayuda a tus hijos a desviar su atención de pensamientos negativos. Puedo sentir, mas no consentir. O que sean pensamientos estresantes. Utilizando estrategias de distracción. Como, fíjate, contar hacia atrás. Como 10, 9, 8, 7. Sí, cuando estés enojado, cuenta 10, 9, 8. Cuando estés triste, también cuenta. ¿Por qué? Porque estás distrayendo precisamente una situación. Recitar una poesía, escuchar música que te guste, relajante, no que te altere, ten cuidado con la no música, la antinota, o realizar una actividad placentera, distraer la atención. Pero ¿qué sucede cuando tu hijo o tu hija no le enseñamos, o tú mismo? Pues viene una emoción negativa, la pensamos, la potencializamos, la hacemos más grandes, que sí, ya son muchas veces, ya estuvo bien, y empiezas a vincularlo con tantas cosas y problemas que estás ahí que no deben de ser. O sea, tú mismo te estás dando harakiri, creando, desde luego, un daño emocional. Y luego, pues, ese daño emocional, tienes que sanarlo, etcétera. Entonces, estrategias para distraer la atención. Entonces, la primera, para tus hijos o tus hijas, la parte de tenemos que ir viendo, enseñar habilidades de autorregulación, importantísimo. Luego, estrategias para distraer la parte de la atención, que le ayuden en esto. Bien, después, que tengan tiempos de descanso y recuperación. Enséñales la importancia de tomarse tiempo para descansar y recuperarse cuando se sienta abrumados emocionalmente. La otra vez hablaba con una persona y sí, efectivamente, pues es muy disciplinada, es muy recta, muy entregada, muy cumplida, pero no se da un solo tiempo para ella. Se llega a ser de una manera tan estructurada que no existe un tiempo para ella.
Y entonces, claro, todo el tiempo vive pues con un nivel de cortisol alto, 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 alto. Y no estoy hablando todavía de una emoción negativa, pero no se da su tiempo. Tiempo de descanso y recuperación es importante cuando te sientes abrumado emocionalmente. Esto, claro, puede implicar, pues, tomar, no sé, siestas cortas, dar paseos tranquilos, irse a caminar, ir a pasear con el perro, correr, hacer algún tipo de deporte tan importante. Simplemente relajarte en un ambiente tranquilo. Pero si tienes de repente, traes tú, te sientes abrumado emocionalmente, ahí te vas, te orillas, te ahogas, tu hijo lo dejas que esté ahí. Y claro, no estoy diciendo que cuando esté haciendo eso tu hijo, llegues y actúes. No es el momento correcto. Trae una emoción de mírame y no me toques, ten cuidado. Tú lo formas anteriormente. Por eso se habla de educar. Educar siempre es una guía y un acompañamiento preventivo. No ahogativo, no en el momento le quieras enseñar cuando esté sucediendo en esta parte. Y desde luego, ojo papá, mamá, no videos o aparatos digitales, no videos, juegos, aparatos digitales, porque de verdad los llegan a explotar. Emocionalmente echan a perder tus hijos. Les crean en ese momento siempre reto. Toda la parte de visión llega y hace cansar la mente. Entonces, claro, quedan expuestos emocionalmente a cualquier situación. Por eso se vuelven muy alterados. Una vez vi un video de cómo pues un papá se cansa de tantos videojuegos que tenía su hijo. Era una montaña. Los echa en el jardín y se ve cómo pasa la máquina para cortar el jardín, una máquina grande, y empieza a romper todos sus CDs de juegos. Bueno, el niño gritaba, se ahogaba, se desesperaba, como si fuera una desgracia, como si hubiera acabado. Los videojuegos alteran muchísimo, las redes que estén mucho tiempo alteran demasiado, tengan cuidado. Otra práctica, practica la gratitud, fomenta la práctica diaria de la gratitud con tus hijos. Fíjate, ¿de qué manera puedes hacerlo? Claro que sepan decir gracias, es una norma social, hoy casi no dice la gente gracias, no sabe reconocerlo, pero pueden escribir en un diario 3 cosas por las que están agradecidos cada día. En un diario, en una hoja, o expresarlos. A ver, hijos, estamos en la mesa, en la cena, expresemos 3 cosas padres que vivieron el día de hoy. No, pues no sé, no identifico. A ver, yo te ayudo a una. A ver, cuéntame, ¿qué actividad te gustó el día de hoy? No me gustó nada. Y lo vas llevando. Tiene que haber algo. Todo absoluto es falso por sí mismo. Entonces, 3 cosas que estén agradecidos cada día, lo cual ayuda a cambiar el enfoque de la mente de algo positivo. O utiliza la técnica del frasco de las emociones. Hoy tenemos aquí un frasco y toda la familia va a poner una emoción positiva el día de hoy. Y ya lo depositan. Y cuando llegue el viernes, en un momento de cena, de pizza, de juegos de mesa o un sábado, algo alegre, abren el frasco de emociones y empiezan a leer las emociones familiares. Y de esa manera, pues fomentas esa gratitud por lo que estás teniendo en esta vida y lo que vas haciendo. Bien, mando también un saludo a Glow Salcedo, a Rosa Hernández, a Meléndez Buenaventura y a Carolina Zavala. Gracias por escucharnos y seguirnos aquí en este programa de Radar Familiar. Entonces, practica la gratitud. Luego, establece rutinas. Establece las rutinas. Las rutinas son predecibles y estructuradas que pueden ayudar a los niños a sentirse seguros y controlar sus emociones. ¿Qué pasa cuando no hay rutinas en una casa? ¿Qué pasa cuando no hay una disciplina, cuando no hay estándares? Pues tu hijo o tu hija va de manera reptiliana, reactiva, pues por donde va, izquierda o derecha. Y si está contento lo hará bien, y si no está contento lo hará bien. Si está abierto lo hará bien, o si está cerrado pues no actuará. O sea, depende de muchas formas. Y no, tú tienes el deber de generar canales de hacia dónde deben de encaminarse tu hijo y tus hijas. Los canales, todo ser humano, son necesarios. Nuestro cerebro son muchos puentes neurales, todos están conectados y son muy necesarios para poder hacerlo y para poder actuar. Esa parte tienes que establecerlo sumamente propia. Entonces, crea rutinas por la mañana, la tarde y la noche, que incluyan también, ojo, actividades relajantes y momentos para el autocuidado. Bien, resuelve problemas de manera constructiva. Enseña a tus hijos a resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. ¿Cuántas veces escucho papás y mamás? Pues defiéndete y golpéalo. Ok, pues sí, enséñalo a ser violento, reactivo, que no piense que un día se le pase un golpe y tire al hombre o algo y le pase algo y llegue a perder incluso la propia vida.
Dialoga, desde luego anima al diálogo abierto y la búsqueda de soluciones mutuamente satisfactorias. Promueve la resiliencia, y hablamos 3 programas anteriores. Promueve la voluntad, el sacrificio, el saber posponer las cosas, el saber quitar cosas. Ojo, en esa parte, que enfrenten y superen los desafíos propios de la vida. Y desde luego, papá, mamá, celebra los éxitos y logros de tu hijo o tu hija. Reconoce y celebra los logros verdaderos, tanto grandes como pequeños, pero verdaderos. Ojo, verdaderos. Y esto ayuda a construir la autoestima y fortalece tu confianza en ti mismo. Ojo con esta parte. O sea, celebra los logros. ¿Cómo estás, mi campeón? Siempre es el mejor. ¿De verdad es el mejor? ¿Comparado a qué y a quién? Esa parte debes de tener cuidado y de irlo viendo. Cuida y trata de ir viendo en esto. Bien, pues hemos dejado todos este tipo de consejos, papá, mamá. Espero que te ayuden en la parte de la educación emocional, qué ir haciendo, cómo trabajarlo, modelar ese modelo de manejo de emoción, crear un ambiente de aceptación, practicar la empatía, el fomentar la comunicación abierta, enseñar habilidades de autorregulación, respiración, visualización creativa, la mindfulness, técnicas de relajación muscular, estrategias para distraer la atención, tiempo y descanso de recuperación, práctica de la gratitud, establecer esas rutinas que hablábamos. Resuelve de manera constructiva a tus hijos los problemas, que los enfrenten de una manera constructiva. Promover la resiliencia. Ayuda a tus hijos a desarrollar esa resiliencia. De hecho, en la parte rica del próximo y siguiente programa, pues tendremos, soy una madre o padre que fomenta fracasos u oportunidades. Esa parte, fíjate qué rica tendremos. Bien. ¿Qué nos dice la carta a los Gálatas? Pasamos a nuestro segmento de oración y vida interior. Fíjate lo que dice. Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, nos enseña a caminar por el espíritu, escuchar a Dios, escuchar nuestra vida interior. No cumpliremos los deseos de la carne, ojo, porque esto se opone desde luego uno al otro. Si andamos de esta manera, nuestras emociones serán manejadas de manera agradable a Dios, porque no estamos buscando satisfacer. Consejo práctico para esta semana. Establece una acción concreta para desarrollar la educación emocional. Ya que lo hagas bien, pasas a la segunda y a la tercera. Si tienes duda, escríbeme en el Face, ahí estaremos en esta parte. No olvides las 3C: concientización, congruencia y consistencia. Concientización. No pases a la congruencia si no hay concientización de tu hijo de la autoestima. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tiene que autorregularse? ¿Por qué tiene que conocer sus emociones? Vean las películas de las emociones, Disney, muy buena. Está buenísima. Está pensada muy bien, científica. Reza el rosario. Y finalmente, no olvides, donde hay una mamá o un papá que ora, no habrá un hijo que fracase. En esta parte, no lo olvides. Y terminamos con esta oración. Madre, ayúdame, Señor, a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderle todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que los lastime a los sentimientos de mis hijos. Hazme justo, justa y ecuánime y considerada y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. Y recuerda, no olvides, donde hay un mamá o un papá para que ora, no habrá un hijo que fracase. Y pídele con humildad a Dios. Dile, Señor, dame paz y tranquilidad. Señor, que tú seas mi guía. Cuando tú quieras actuar, si quieres todo esto que hemos hablado, es mucha información para ti, pues tú termina con esta pregunta siempre. Cuando tengas una emoción negativa, cuando tú quieras formar emocionalmente a tu hijo, ¿qué haría Cristo? Y en ese momento tu espíritu, el Espíritu Santo, también te hablará y te dirá qué haría Cristo en ese instante. Y ojo, no seas ciego, porque te lo da y te da la respuesta. Cuando tú preguntas de cara a los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios, no es la decisión miserable que tienes como Erwin Luna, no. La visión de Dios Padre en ese momento, de Dios Hijo. ¿Qué haría Cristo en ese instante? Y te va a dar la respuesta para que tú sepas cómo actuar. Gracias, muchas gracias. Soy Erwin Luna y que tengas un excelente día. Agradecemos muchísimo a nuestro querido amigo desde cabina, Ariel Becerra. Gracias por todo. Dios los bendiga. Buena tarde.